Hola, mi nombre es Nuria. Siempre he creído que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarme. Con ella he criado a mis hermanos, he afrontado la pobreza y he mirado a los ojos al hombre más poderoso de esta ciudad, mi jefe, sin bajar la cabeza. Pensé que mi voluntad era inquebrantable, que mi alma no tenía un precio, hasta que la vida puso en una balanza el futuro de mi hermano y mi propia integridad. Para salvarlo, solo tenía una salida: aceptar la humillación, arrodillarme ante el único hombre que podía ayudarme y que, a cambio, no quería mi dinero, me quería a mí. Esta es la historia de una decisión imposible, de un sacrificio que nadie conocerá jamás. Es la historia de cómo, para convertirme en la salvadora de mi familia, tuve que aceptar convertirme en la esclava de un secreto. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. Capítulo 1. La dignidad y el acero. Mi mundo olía a salitre y a suavizante. Vivía en la Barceloneta, en un piso heredado de mis abuelos con más historia que metros cuadrados. Desde el pequeño balcón, atestado con las bicis de mis hermanos, se adivinaba el azul del Mediterráneo. Era un universo de calles estrechas donde la ropa tendida era una bandera de cotidianeidad y el sonido de las gaviotas se mezclaba con las playlists de reggaetón de los vecinos. Era mi fortaleza, el pequeño reino que gobernaba desde que un accidente de coche me convirtió en la única responsable de mis 3 hermanos. Mi vida era una batalla mensual contra las facturas, pero la libraba con mi única posesión de lujo, la dignidad. Esa dignidad empezó a resquebrajarse el día que mi email de bienvenida llegó desde Industrias Roca. El edificio era un monolito de cristal y acero clavado en la avenida Diagonal, un templo al capitalismo que miraba por encima del hombro al resto de Barcelona. Dentro, el aire acondicionado susurraba como una serpiente y olía a ambientador caro y a café de cápsulas. El silencio era total, casi religioso, roto solo por el tecleo rítmico y las notificaciones de Slack. Era el ecosistema de Víctor Roca, y yo, Nuria Giner, acababa de aterrizar en él, sintiéndome de otra especie. El trabajo de asistente en logística fue un clavo ardiendo. Mi anterior empleo en una startup de food delivery se había evaporado con la misma rapidez con la que apareció. Un email de recursos humanos anunciando una reestructuración por IA. El sueldo de Roca era un salvavidas, pero desde la primera videoconferencia de equipo sentí que me ahogaba. A él lo vi por primera vez en persona al 3er día. Su llegada no se anunciaba, se sentía. La temperatura de la planta bajaba un par de grados. Las conversaciones se apagaban. Era alto, con un cuerpo atlético que un traje de 3.000 euros no lograba domesticar. Su pelo era oscuro y sus ojos de un azul tan claro que resultaban inhumanos, glaciales. No caminaba, patrullaba, como un depredador alfa asegurándose de que su manada seguía sometida. Tuve que llevarle una tablet con los informes de producción trimestrales. Mi jefa, una mujer que vivía a base de ansiolíticos, me la entregó como si contuviera material radioactivo. Me advirtió en un susurro que, bajo ninguna circunstancia, interrumpiera al señor Roca si estaba en una llamada. La puerta de su despacho era una plancha de cristal ahumado que se deslizaba sin hacer ruido. Estaba de espaldas, de pie frente a un ventanal panorámico que abarcaba desde el Tibidabo hasta el mar. Barcelona era su maqueta personal. «Los informes, señor Roca», dije, mi voz apenas un hilo. Se giró con una lentitud calculada y me escaneó. No fue una mirada,
Fue un diagnóstico por imagen. Sus ojos azules me recorrieron de los zapatos planos a la coleta tirante, con una intensidad fría que me hizo sentir transparente y mal vestida. No había lujuria en su mirada, sino algo peor: cálculo. Estaba procesando mis datos, archivándome en alguna categoría mental. Sentí un calor repentino, una oleada de sangre que me quemó las orejas. Era la violenta sensación de ser reducida a un objeto. Me ordenó, con una voz grave que vibró en el suelo, que dejara la tablet sobre su mesa minimalista. Obedecí y me di la vuelta, desesperada por huir. Justo cuando mi mano iba a tocar el sensor de la puerta, me llamó por mi apellido. «Ginner». Me detuve en seco, dándole la espalda. «Sí, señor». Me preguntó si era nueva, que mi cara no le sonaba. «Empecé el lunes, señor», respondí. Hubo un silencio largo, cargado de electricidad estática, en el que pude sentir su mirada perforando mi espalda. Era una caricia helada, una invasión, una forma de poder tan sutil como aplastante. Me sentí como una mariposa clavada en un expositor. Finalmente me dijo que podía retirarme. Salí de allí con el pulso desbocado y la piel de gallina. No era miedo, era una reacción física, primaria, una mezcla de odio y una perturbadora conciencia de mí misma. Aquella noche, al volver al calor húmedo de la Barceloneta, mientras ayudaba a David con los deberes y escuchaba a los pequeños discutir por la tablet, me abracé a mí misma, intentando borrar la sensación de su mirada. Juré que aguantaría, que ningún hombre me haría sentir tan pequeña. Qué equivocada estaba. Aún no sabía que estaba a punto de suplicarle a ese mismo hombre que me comprara. Capítulo 2: El precio de una vida. La catástrofe llegó por WhatsApp. Un mensaje de la tutora del instituto de David, mi hermano de 16. Se había desplomado en clase de gimnasia. Corrí al hospital, dejando a los pequeños con Laura, mi amiga del alma, mi única red de seguridad. Las palabras del cardiólogo en la sala de espera, aséptica y silenciosa, fueron un ladrillo contra el cristal de mi vida. Una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad rara. Necesitaba un DAI, un desfibrilador implantable, y un tratamiento farmacológico de última generación. Me habló de listas de espera, de coberturas parciales, y me dio una cifra que para mí era ciencia ficción. El mundo se inclinó bajo mis pies. Salí a la calle y vomité en una papelera. La Barcelona de los turistas, la de las Ramblas y Gaudí, se había vuelto gris y hostil. Solo veía la cara asustada de mi hermano en la cama del hospital. Solo quedaba una opción, una bala en la recámara. Mi tía Isabel. Su ático en Sarriá era el polo opuesto a mi piso en la Barceloneta. Silencio, espacio y un minimalismo tan estudiado que parecía no vivir nadie allí. Me recibió con la misma expresión con la que uno mira a una cucaracha. Le expliqué la situación, le supliqué. La vi teclear en su móvil mientras yo hablaba. Cuando terminé, levantó la vista. Su respuesta fue un mensaje de audio que me envió a mí misma. Me dijo, con una voz de seda envenenada, que los hijos de esa mujer no eran su problema, que mi padre había elegido su destino y que yo debía aprender a vivir con las consecuencias. Me hizo un bizum de 50 euros. Para el taxi, ponía en el concepto. La humillación fue tan absoluta que me dejó vacía. Me bloqueó el número. Me senté en un banco, mirando la pantalla del móvil, sintiendo la derrota total. Lloré de rabia, sin lágrimas. Y entonces, en esa oscuridad, apareció su rostro, Víctor Roca. La idea era demencial. Suplicarle a él era el último peldaño de la humillación. Recordé su mirada, su voz, la forma en que su presencia dominaba el espacio. Él no ayudaba, invertía.
y yo no tenía nada que ofrecerle. ¿O sí? Tenía lo único que me quedaba: mi orgullo, mi cuerpo, mi tiempo. El pensamiento era tan erótico como aterrador. La sumisión total, el sacrificio definitivo, venderme. La palabra retumbó en mi cabeza. Al día siguiente, esperé a que la oficina se vaciara. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, dibujando largas sombras doradas en el suelo de mármol. El silencio era ahora el de una catedral vacía. Caminé por el pasillo hacia su despacho. Mis pasos no hacían ruido sobre la moqueta, pero en mi interior retumbaba una estampida. Llegué a la puerta de cristal ahumado. A través de ella se adivinaba su silueta, inmóvil, recortada contra el atardecer. Levanté la mano. Mi reflejo en el cristal me devolvió la imagen de una extraña pálida y con los ojos desorbitados. Estaba a punto de llamar a la puerta del infierno para venderle mi alma al diablo, y ni siquiera sabía si él estaría interesado en comprarla. Capítulo 3. El contrato del diablo. El golpe seco de mis nudillos contra la madera de roble pareció resonar en todo el edificio. La puerta se abrió, o mejor dicho, se deslizó sin hacer ruido, como la entrada a una tumba. Víctor Roca estaba sentado detrás de su enorme escritorio, un altar de mármol negro y acero. No apartó la vista de la pantalla de su ordenador. «Adelante, Giner», dijo, su voz una vibración grave que me recorrió las plantas de los pies. La estaba esperando. Me quedé paralizada en el umbral. ¿Me estaba esperando? El pánico, frío y afilado, me apuñaló el estómago. Él sabía, por supuesto que sabía. Un hombre como él lo sabía todo. Sentí que la partida estaba perdida antes de haber movido la primera pieza. Entré y la puerta se cerró a mi espalda, sellando la habitación. Él seguía sin mirarme, tecleando con una calma exasperante. Me dejó de pie en medio de la inmensa oficina, humillada, diminuta, mientras los segundos se arrastraban como insectos. Era una tortura psicológica, una demostración de poder. Finalmente, levantó sus ojos azules y los clavó en mí. «Dígame», ordenó. Las palabras se agolparon en mi garganta. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. «Señor Roca, yo necesito un préstamo», conseguí decir, mi voz un susurro patético. Él esbozó algo parecido a una sonrisa. Fue un movimiento mínimo de la comisura de sus labios, pero no había ni rastro de humor en él. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre. Me dijo, con una calma aterradora, que conocía mi situación, que lamentaba lo de mi hermano. La palabra lamentaba en su boca sonaba a insulto, a una fórmula vacía. Me explicó que Industrias Roca no era una ONG, que él no era un filántropo. Él era un hombre de negocios y cada uno de sus movimientos buscaba un retorno de la inversión. «El dinero que usted necesita es una cifra considerable», continuó, juntando las yemas de los dedos frente a su rostro. «Demasiado arriesgado para un simple préstamo a una empleada. No tiene nada que pueda ofrecerme como aval». «¿Puedo devolvérselo?», le supliqué. «Trabajaré el resto de mi vida si hace falta. Haré lo que sea». La palabra «lo que sea» quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un significado terrible. Sus ojos brillaron. Era la palabra que estaba esperando. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. Por cada paso que él daba, yo sentía el impulso de dar uno hacia atrás, pero mis pies estaban clavados al suelo. Se detuvo a apenas un palmo de mí. Era mucho más alto de lo que parecía sentado. Olía a un perfume caro, a cuero y a algo más, algo puramente masculino y dominante. Me susurró que mi lealtad como empleada no le interesaba, que mi sueldo de por vida era insignificante para él,
pero que, efectivamente, había algo con lo que podía pagar mi deuda, algo que él deseaba y que el dinero no siempre podía comprar de forma satisfactoria. «Quiero su compañía, Nuria», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. El sonido en su boca fue a la vez una caricia y una marca de propiedad. «Quiero su tiempo, su absoluta y total discreción». El aire se volvió irrespirable. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Me estaba pidiendo que fuera su amante, suya, un objeto para su uso y disfrute. Las condiciones, me explicó, eran claras. Él se haría cargo de todos los gastos médicos de mi hermano, sin límite. A cambio, yo debería estar disponible para él. Cenas, viajes, noches, un encuentro semanal en un lugar de su elección. Nadie podría saberlo jamás. ¿Sería nuestro secreto? ¿Un pacto entre nosotros? Sentí las náuseas subir por mi garganta. Era peor, mucho peor de lo que había imaginado. Pero entonces, la imagen de David en la cama del hospital borró todo lo demás. El orgullo, la dignidad, el asco, todo se desvaneció. Solo quedaba el amor por mi hermano. «Acepto», dije, y mi propia voz me sonó a la de una extraña que firmaba su sentencia de muerte. Volvió a su escritorio, tecleó algo en su ordenador y un segundo después, mi móvil vibró en mi bolsillo. Era una notificación del banco. Acababa de recibir una transferencia por un importe que me hizo marear. Era más que suficiente. «El tratamiento de su hermano está pagado», anunció, con la frialdad de quien cierra una transacción. «Ahora usted me pertenece, Nuria. Recibirá mis instrucciones». Salí de aquel despacho sin sentir las piernas. Había salvado a mi hermano y acababa de venderme al diablo. Capítulo 4. La jaula dorada. David salió del quirófano 2 días después. La operación había sido un éxito. La gratitud y el alivio que sentí fueron tan inmensos que casi consiguieron ahogar la sensación de pavor que se había instalado en mi pecho. Le mentí a mi familia. Les dije que había conseguido un adelanto de una fundación benéfica. Laura me miró con escepticismo, pero no hizo preguntas. Sabía que había algo más, pero respetó mi silencio. Durante una semana no supe nada de Víctor. Una parte de mí, la más ingenua, llegó a fantasear con la idea de que se hubiera olvidado, de que su gesto hubiera sido un arrebato de extraña generosidad. Estaba equivocada. El jueves por la tarde, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. No había texto, solo unas coordenadas de GPS y una hora, 21:00. El corazón me dio un vuelco. Era él. La primera cuota de mi deuda había llegado. Conduje mi viejo coche hasta las afueras de Barcelona, subiendo por las sinuosas carreteras del Tibidabo. Las luces de la ciudad se extendían más abajo, un tapiz de diamantes indiferente a mi destino. Las coordenadas me llevaron hasta una verja de hierro negro que se abrió automáticamente al acercarme. Al final de un camino flanqueado por pinos se alzaba una casa. No era una casa, era una obra de arquitectura modernista. Un cubo de cristal y hormigón suspendido sobre el acantilado, con vistas a toda la ciudad. Una jaula dorada. Él me estaba esperando en la puerta. No llevaba traje. Vestía unos pantalones de lino y una camisa de cachemira oscura que se ceñía a su torso. Estaba descalzo. El cambio de atuendo no lo hacía parecer más cercano, sino más peligroso. Aquel era su verdadero territorio, el del depredador en su guarida. Me dijo que entrara. Su voz era tranquila, pero no había calidez en ella. El interior era tan impresionante como frío. Muebles de diseño, obras de arte contemporáneo y un silencio sepulcral. Una mesa para 2 estaba puesta en la terraza, junto a una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo nocturno. La cena fue la experiencia más extraña
y tensa de mi vida. La comida era exquisita, el vino sublime. Y él hablaba. Me preguntaba por mi vida, por mis sueños, por mis miedos. No era una conversación, era un interrogatorio. Cada pregunta era una herramienta para desarmarme, para encontrar mis puntos débiles, para conocerme de una forma íntima y casi obscena. Se estaba adueñando de mi mente además de mi cuerpo. Cuando terminamos, me guió hasta el salón. Puso una música suave, un jazz melancólico. Se sirvió una copa de coñac y se sentó en un sofá de cuero, observándome. «Ven aquí, Nuria», me ordenó. Obedecí. Cada paso que daba hacia él era una rendición. Me senté a su lado, rígida, sin atreverme a mirarlo. Dejó la copa y su mano se posó en mi nuca. Sus dedos eran fríos, pero su contacto envió una descarga de calor por toda mi columna. Me obligó a girar la cabeza y a mirarlo. Sus ojos azules me estudiaron en el silencio. Vi una curiosidad genuina en ellos, la del científico que examina un espécimen raro. Me susurró que era una contradicción, que tenía la piel de un ángel y la mirada de una luchadora, que mi orgullo era la cosa más erótica que había visto en su vida, y entonces me besó. No fue un beso de pasión, sino de posesión, un beso lento, profundo, experto. Reclamaba mi boca con una autoridad que anulaba mi voluntad. Una parte de mí quería luchar, morder, arañar, pero mi cuerpo, traidor, reaccionó. El miedo y la humillación se mezclaron con una corriente oscura y prohibida de excitación. Estaba aterrorizada, pero por primera vez en mi vida no tenía que luchar, solo tenía que rendirme. Me llevó en brazos al dormitorio. Una estancia inmensa con una cama que miraba a las estrellas a través de un techo de cristal. El resto de la noche fue un sueño febril, una sucesión de sensaciones. La textura de las sábanas de seda, el peso de su cuerpo sobre el mío, el sonido de su respiración controlada junto a mi oído. Todo fue una lección de poder y sumisión. Cuando terminó, se levantó y se quedó de pie junto al ventanal, de espaldas a mí, mirando las luces de Barcelona. El depredador admirando su reino. Tras un largo silencio, me dijo, sin volverse, que el próximo jueves sería a la misma hora, que su chofer me recogería. No era una caricia, era una instrucción, no era una amante, era un punto en su agenda, y en la soledad de aquella cama inmensa, mientras él seguía de espaldas, comprendí la verdadera naturaleza de mi jaula. Era mucho más terrible de lo que había imaginado. Capítulo 5. La rutina del deseo. Mi vida se partió en dos. De viernes a miércoles era Nuria Jainer, la hermana mayor, la trabajadora invisible, la chica de la Barceloneta que hacía malabares para llegar a fin de mes. Vivía en un mundo de tuppers, deberes de matemáticas y la constante preocupación por el estado de salud de David, que mejoraba día a día. En la oficina, evitaba a Víctor Roca con una pericia casi artística. Me movía por los pasillos como un fantasma, siempre con la cabeza gacha, convirtiéndome en parte del mobiliario. Él, por su parte, me ignoraba con una frialdad profesional que era casi más insultante que su desprecio. Era como si la mujer que desnudaba cada jueves por la noche no existiera durante el día. Pero los jueves, al caer el sol, me transformaba. Un coche negro. Silencioso y con los cristales tintados, me recogía en una esquina discreta, lejos de casa. Y yo me convertía en la otra, la posesión, la cuota. Las noches en su mansión del Tibidabo se convirtieron en una rutina extrañamente predecible. Cena exquisita. Conversación unilateral donde él me desnudaba el alma con sus preguntas. Y luego, el dormitorio. Aprendí a apagar mi mente, a disociarme, a convertir mi cuerpo
en un instrumento que él tocaba con una maestría que me aterrorizaba. Descubrió cada uno de mis puntos débiles, cada reacción involuntaria, cada gemido que intentaba ahogar, y lo usaba todo para aumentar su control, para recordarme que era suyo. Era una relación puramente física, brutalmente honesta en su desequilibrio. No había ternura, no había afecto, solo un deseo oscuro, una curiosidad casi científica por su parte y una sumisión obligada por la mía. Y sin embargo, en medio de esa frialdad, algo empezó a cambiar. Una noche, después de que me hiciera el amor con una intensidad que me dejó sin aliento, no se levantó como siempre. Se quedó a mi lado, en silencio, dibujando círculos invisibles con un dedo sobre mi cadera. El contacto, tan casual, tan desprovisto de la urgencia de la posesión, fue un shock. Mi cuerpo se tensó. Me preguntó, su voz un murmullo ronco en la oscuridad, si alguna vez había estado enamorada. La pregunta me descolocó. Era demasiado personal, demasiado humana para el monstruo que yo creía conocer. Le respondí con la verdad. Le dije que no había tenido tiempo para el amor, que mi familia siempre había sido mi única prioridad. Se quedó en silencio durante un largo rato. Su dedo se detuvo, y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me susurró, tan bajo que casi no pude oírlo, que el amor era una debilidad, una enfermedad que te pudría por dentro y te convertía en un esclavo, que él se había arrancado esa enfermedad del corazón hacía mucho tiempo. En su voz, por primera vez, no había arrogancia ni poder. Había un eco de un dolor antiguo y profundo, una herida mal cicatrizada. Por un instante, el depredador desapareció y vi a un hombre tan solo y tan roto que me dio lástima. Y eso fue lo más peligroso de todo, porque en el momento en que empecé a verlo como un ser humano, mi armadura de indiferencia comenzó a agrietarse. La línea entre el odio y una extraña, perversa forma de intimidad empezó a desdibujarse y supe que estaba perdida. Porque una cosa era vender tu cuerpo, pero otra muy distinta era empezar a sentir curiosidad por el alma del diablo. Capítulo 6. La grieta en el muro de acero. El lunes siguiente, en la oficina, ocurrió algo inesperado. Un proveedor clave de Asia nos dejó tirados, cancelando un envío de componentes esenciales para nuestra línea de producción principal. El pánico se extendió por la planta de logística como un virus. Mi jefa estaba al borde de un ataque de histeria. Las pérdidas se contarían por millones. Mientras todos corrían en círculos, yo me senté frente a mi ordenador. Durante mis noches de insomnio, me había dedicado a hacer algo más que preocuparme. Había estudiado, había investigado proveedores alternativos, nuevos mercados, empresas emergentes en Europa del Este que ofrecían los mismos componentes con una calidad similar. Era mi plan de escape mental, una forma de demostrarme a mí misma que mi cerebro aún me pertenecía. Redacté un informe, conciso, claro, con datos, proyecciones y contactos. Una solución viable. Cuando terminé, dudé. Dárselo a mi jefa significaba que ella se llevaría el mérito. Pero la idea de que la empresa de Víctor Roca perdiera millones por la incompetencia de su equipo me provocó una extraña punzada de lealtad. Una lealtad que me asqueó. Tomé una decisión. Subí a la última planta. Entré en su despacho sin llamar, algo que tenía terminantemente prohibido. Él estaba al teléfono, ladrando órdenes, su rostro una máscara de furia contenida. Me vio entrar y sus ojos azules se encendieron con una ira glacial. Hice caso omiso y dejé la tablet con mi informe sobre su escritorio. Una posible solución
a la crisis de suministro, señor Roca, dije, con una voz que no reconocí como mía, y me fui. Esperaba un despido fulminante. En su lugar, una hora después, recibí un email suyo. Solo una palabra: venga. Volví a su despacho. El ambiente estaba cargado de tensión. Él estaba de pie junto al ventanal, leyendo mi informe en su propia tablet. Cuando terminé de entrar, se giró. Su mirada era diferente. Ya no era la del depredador evaluando a su presa. Era la del CEO evaluando a un activo. Me interrogó durante media hora. Cada pregunta era una bala, precisa, directa. Quería saberlo todo. Mis fuentes, mis proyecciones de costes, los riesgos. Le respondía todo con la misma frialdad profesional, demostrándole que la mujer sumisa de los jueves era también una profesional competente. Cuando terminó, se quedó en silencio, mirándome, como si me viera por primera vez. Me dijo que el plan era brillante, audaz, pero brillante, que iba a ponerlo en marcha inmediatamente y que, a partir de ese momento, yo reportaría directamente a él, que quería que supervisara la operación. El mundo se detuvo. Me estaba ascendiendo, me estaba dando poder, estaba rompiendo las reglas de nuestro pacto, mezclando el día y la noche, la oficina y el dormitorio. Se acercó a mí. El olor de su perfume me golpeó, familiar, íntimo, completamente fuera de lugar en ese entorno profesional. Bien hecho, Nuria, me susurró, su voz apenas audible. Y entonces su mano se alzó y, con el pulgar, me apartó un mechón de pelo que se me había caído sobre la cara. El roce de su piel contra mi sien fue como una marca de fuego. Un gesto de una intimidad devastadora, realizado a la vista de toda Barcelona. Retiró la mano al instante, como si se hubiera dado cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. La muralla que separaba nuestras dos vidas acababa de ser demolida por un simple roce, y en la confusión de aquel gesto ya no sabía quién era yo. La empleada eficiente, la amante secreta, o algo nuevo y mucho más peligroso que estaban haciendo entre los dos. Capítulo 7. La intimidad del poder. Mi vida dejó de estar partida en dos. Se convirtió en un torbellino caótico y febril. De la noche a la mañana pasé de ser la secretaria fantasma a la sombra de Víctor Roca. Mi mesa fue trasladada a una esquina de su inmenso despacho. Me convertí en su proyecto, en su mano derecha, en la única persona a la que escuchaba en las reuniones de estrategia. El resto de la empresa me odiaba. Me lo hacían saber con miradas de desprecio en los pasillos y un silencio glacial en el ascensor. Los rumores eran un veneno que se extendía por cada planta. Decían que era su amante, su protegida, una trepadora sin escrúpulos. La ironía era tan cruel que a veces me daban ganas de gritarles a la cara que tenían razón, pero que no se imaginaban ni la mitad de la historia. Trabajar con él era como estar en el ojo de un huracán. Era exigente, implacable, brutalmente honesto. Discutíamos, chocábamos. Nuestras mentes se enfrentaban en batallas diarias sobre proyecciones, contratos y estrategias de mercado. Y en medio de esa fricción profesional nacía una nueva forma de intimidad, una mucho más peligrosa que la del dormitorio. Conocí su inteligencia afilada, su visión para los negocios, su extraña y solitaria dedicación a ese imperio de acero. Y él conoció mi tenacidad, mi instinto, mi negativa a dejarme intimidar. Los jueves cambiaron. Ya no eran la fría ejecución de un contrato. El coche negro seguía recogiéndome, la mansión seguía siendo nuestra jaula dorada. Pero ahora, la tensión de la oficina nos acompañaba. A veces, seguíamos discutiendo sobre un acuerdo comercial con las copas de vino en la mano.
Otras celebrábamos una victoria con un silencio cargado de una complicidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y la forma en que me hacía el amor se transformó. Ya no era solo posesión, era algo más complejo. Era como si quisiera desentrañar el misterio de la mujer que le desafiaba en la sala de juntas. Sus besos eran a veces furiosos, como si quisiera castigarme por haberle llevado la contraria. Otras veces eran de una lentitud casi reverencial, como si estuviera explorando un territorio desconocido, y mi cuerpo, que había aprendido a obedecer por sumisión, ahora respondía con un deseo propio, una necesidad que nacía de esa extraña mezcla de admiración y resentimiento que sentía por él. Lo odiaba por haberme comprado, pero una parte oscura de mí empezaba a desear al hombre que estaba descubriendo. Una noche, tras cerrar un acuerdo millonario con una empresa alemana, un proyecto en el que yo había trabajado sin descanso durante semanas, me llevó a cenar. No a su casa, sino a un restaurante exclusivo, escondido en el barrio gótico. Un lugar discreto para millonarios que no quieren ser vistos. Estábamos en un reservado, ocultos de miradas indiscretas. Por primera vez me sentí casi como una persona normal en una cita. Me contó una anécdota de su padre, el fundador del imperio. Fue un destello fugaz de vulnerabilidad, un atisbo del niño que un día fue. De vuelta en el coche, la tensión era insoportable. Cuando el chofer nos dejó frente a su mansión, no esperamos a entrar. Me empujó contra la puerta, bajo el cielo estrellado, y me besó con una urgencia que me robó el aliento. Sus manos se enredaron en mi pelo mientras las mías se aferraban a las solapas de su chaqueta. No era sexo, era una explosión, una confesión desesperada de que las reglas de nuestro pacto se habían hecho añicos y que ninguno de los dos sabía qué demonios estábamos haciendo. Capítulo 8. El secreto roto. Mi hermano David estaba recuperado. Había vuelto al instituto, a jugar al baloncesto, a ser un adolescente normal. Mi sacrificio había merecido la pena. Pero el precio, me daba cuenta ahora, era mi propia alma, que se había enredado de forma inextricable a la de Víctor Roca. Una tarde, Laura, mi amiga, me arrastró de compras por el Paseo de Gracia. Necesitaba sacarme de la burbuja de trabajo y secretos en la que vivía. «Nuria, no te reconozco», me dijo mientras me probaba un vestido en una boutique carísima. «Vistes diferente, hablas diferente, pareces más dura, más triste, y hueles a perfume caro. ¿Qué está pasando? ¿Es por él? ¿Por tu jefe?» Negué con la cabeza, intentando forzar una sonrisa. Le dije que era solo el estrés del nuevo puesto, pero ella me conocía demasiado bien. Sabía que le estaba mintiendo. Esa noche era jueves. El coche negro me recogió en el punto de siempre, pero yo no sabía que no estaba sola. Laura, preocupada por mi secretismo, me había seguido. Desde la distancia, escondida, vio cómo me subía a aquel coche de lujo que se perdía en la noche. La velada con Víctor fue extraña. Estaba distante, pensativo. Apenas hablamos. Después de hacer el amor de una forma casi mecánica, melancólica, se quedó dormido a mi lado. Era la primera vez que lo hacía. Siempre se levantaba, se ponía de espaldas, marcando su territorio, su soledad. Pero esa noche se quedó. Su brazo rodeaba mi cintura, su respiración era profunda y tranquila. Observé su rostro a la luz de la luna que se filtraba por el techo de cristal, las facciones duras, relajadas en el sueño. Parecía casi vulnerable, y en ese silencio me enfrenté a la verdad más aterradora de todas. Me había enamorado de él, de mi comprador, de mi carcelero. El síndrome de Estocolmo,
en su versión más retorcida y erótica. Me levanté sin hacer ruido, con el corazón encogido. Necesitaba aire. Me puse una de sus camisas, que me llegaba por las rodillas, y salí a la terraza. La brisa nocturna era fría. Me abracé a mí misma, temblando, no de frío, sino de pánico. ¿Qué iba a ser de mí? Estaba atrapada en una jaula que ya no quería abandonar. Mi móvil, que había dejado sobre una mesita, vibró. Era un mensaje de Laura. Lo abrí. No había texto. Era una foto borrosa, hecha con el zoom al máximo, pero inconfundible. Era yo, de espaldas, subiendo al coche negro de Víctor Roca, y debajo una sola frase que hizo que mi mundo se derrumbara. ¿Quién eres, Nuria? ¿En qué te has convertido? El secreto estaba roto. La única persona en el mundo en la que confiaba acababa de descubrir una parte de mi doble vida. Y en el silencio de aquella mansión, con mi captor durmiendo a pocos metros, me sentí más sola, más expuesta y más aterrorizada que nunca. La jaula no solo era dorada, ahora también era de cristal y acababa de hacerse añicos. Un terror helado me recorrió la espalda, pero entonces, mientras el pánico amenazaba con ahogarme, ocurrió algo inesperado. Respiré hondo. El aire frío de la noche me llenó los pulmones y, con él, una extraña y peligrosa calma se instaló en mi interior. La mentira se había roto. El secreto que me asfixiaba había salido a la luz, y aunque me sentía completamente expuesta, también sentí un atisbo de algo que no había experimentado en meses: libertad. Miré por última vez la pantalla del móvil, la foto borrosa y la pregunta de mi amiga. Luego miré al hombre que dormía en la cama, al dueño de mi pacto. La partida había cambiado. Ya no se trataba de ocultar mi secreto. Se trataba de decidir qué iba a hacer con la verdad, y ya lo había decidido.